Padre, bueno, estamos en tu presencia de nuevo, rogándote que tú nos guíes a la luz de tu palabra a conclusiones apropiadas, que tú nos hables a través de tu Santo Espíritu, en estos cultos especialmente donde estamos hablando de personas del pasado que fueron usadas por ti. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos a poner nuestro corazón dispuesto a escuchar lo que tú nos quieras enseñar. Ayúdanos a poner las misiones como una prioridad en nuestra vida. Ayúdanos a trabajar por la expansión de tu reino. Guíanos a ser una iglesia que ame las misiones, Señor. La honra y la gloria a tu nombre y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a hablar hoy de un misionero y antes de mencionarles el nombre de este misionero, quiero leerles un texto. Luego vamos a ver un video y luego vamos a estudiar el texto que vamos a leer en este momento. Entonces le voy a pedir que me acompañe a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Especialmente con la historia de hoy me siento bastante contento de haberla traído, de haber traído este testimonio y también me siento pues muy familiarizado con lo que les voy a hablar por dos aspectos. El primero, voy a mencionarles un nombre, pero este no es el misionero. Casi la mayoría de lo que les voy a contar el día de hoy es extraído de un escrito de uno de mis predicadores favoritos, que yo amo leer mucho, ¿verdad? Este predicador del tiempo antiguo se llama Jonathan Edwards. Este predicador es muy famoso, especialmente por un sermón que lo hizo muy conocido, que se llama Pecadores en manos de un Dios airado, ¿verdad? Literalmente dice la historia que cuando él estaba predicando este sermón que describía el fuego del infierno, ¿verdad? Y los incrédulos presentes, literalmente dice que lo detenían y le decían: pare de predicar, sentimos el fuego del infierno que nos está ardiendo en nuestros pies. Dicen que incluso posiblemente no terminó de predicar su sermón, ¿verdad? Por las interrupciones de la multitud que estaba en esa capilla, de la impresión que tenían, de la expresión en la predicación de lo que el juicio al incrédulo sería, ¿verdad? Personas sentían, y los testimonios describen que era casi como que si las puertas de la iglesia, el piso de la iglesia se estuviera abriendo y se estuviera tragando a los incrédulos. Así era la descripción del infierno que él estaba dando y la convicción de pecado que tenían las personas en ese lugar, ¿verdad? Él fue muy famoso por esa predicación donde, pues, claramente hasta el día de hoy se está hablando de esa predicación en particular y muchas personas se han visto confrontadas con el juicio a través de esas palabras. Es un predicador que, según las personas que vivían en esa época, no era un buen predicador. Dicen que tenían bastantes dificultades para tener buena oratoria, ¿verdad? Y no era seguido precisamente por su oratoria. Incluso dicen que se paraba en el púlpito y leía todo su sermón, ¿verdad? Y era algo que tal vez personas en la época se memorizaban todo un sermón y lo podían decir con facilidades. Él tal vez no era el mejor orador, pero fue usado por Dios y en ese sermón específico que es tan famoso fue muy usado por Dios. Jonathan Edwards, como se los dije entonces, ha sido uno de los predicadores que influyó mucho y ha influido mucho en mi vida y he consumido mucho de sus predicaciones y su doctrina. Y él escribió un libro tomado de un diario de un joven que se quedó en su casa. Es todo un chisme, ¿verdad? Este joven se llama David Brainerd y de él vamos a estar hablando el día de hoy. 29 años, y por eso me identifico con él, ¿verdad? A los 29 años murió. Yo me pongo a pensar en mi propia vida y yo digo, bueno, yo estoy en su etapa y él estaba terminando, ¿verdad? Su vida en esa edad, ¿verdad? David Brainerd fue tal vez un misionero que no logró cosas tan asombrosas como otras historias, pero el testimonio de la forma en la que él sirvió a pesar de las dificultades es preservado hasta hoy y ha influenciado a muchos misioneros a seguir sirviendo a pesar de las dificultades, ¿verdad? Y esto va muy relacionado con el texto que quiero leerles y ya luego vamos a ver el video. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, a partir del versículo 16 dice: por tanto,
no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Este texto va a alimentar mucho de lo que vamos a estar hablando en este momento. Aunque este hombre murió después de haber vivido solo 1/3 de los años que muchos viven, su influencia ha sido profunda a través de la historia de la iglesia. Ministró en circunstancias muy difíciles, sin embargo, exhibió una extraordinaria humildad y abnegación. Y su gran pasión por la gloria de Dios y las almas de los pecadores, transmitida a través de su diario, ha sido admirada por generaciones. Bienvenidos a este resumen de la vida de David Brainerd. David Brainerd nació el 20 de abril de 1718 en la ciudad de Haddam, Connecticut. El padre del pequeño David era agricultor y legislador de la colonia. Sin embargo, la tragedia visitó el hogar de los Brainerd y el padre murió cuando el pequeño David tenía 9 años y su madre cuando él tenía 14. David entonces pasó a vivir con sus tíos, quienes eran muy piadosos. Vivió allí hasta los 18 años, cuando decidió empezar a cultivar la tierra de una población cercana. Brainerd creció en medio de una iglesia congregacionalista, así que a los 20 años decidió seguir el ejemplo de su hermano e ingresar al ministerio. Un año después ya era un estudiante en Yale College, sin embargo tuvo que abandonar sus estudios tan solo 2 meses después de su llegada debido a algunos síntomas tempranos de tuberculosis. Pero en julio de 1739, cuando tenía 21 años y en medio del avivamiento evangélico, producto de la predicación de George Whitefield, el joven Brainerd comenzó a experimentar un abrumador vacío espiritual, lo que lo llevó a buscar esperanza en el Evangelio mientras experimentaba la gracia salvadora del Señor y se convertía en creyente. El joven Brainerd poseía un temperamento y celo desenfrenados, lo que le produjo muchos problemas durante sus estudios. Cuando se quejó, influenciado por su pasión evangélica, de que los profesores y la institución carecían de pasión por el Evangelio, y cuando sugirió que uno de sus tutores no tenía más gracia que una silla, fue expulsado de Yale sin haberse graduado. Brainerd estudiaba para convertirse en ministro, pero después de la expulsión, ni Harvard ni ninguna otra universidad europea quiso ordenarlo. Entonces decidió responder al llamado de convertirse en misionero. En noviembre de 1742, la Sociedad de Escocia para la Propagación del Conocimiento Cristiano le propuso que sirviera como misionero entre las tribus indígenas americanas. Pero antes de ir al campo misionero en solitario, le aconsejaron que sirviera junto a un misionero experimentado antes de ir a regiones más remotas y peligrosas. Bajo la supervisión de John Sargent, Brainerd pudo estudiar la lengua algonquina mientras aprendía a ministrar a los nativos. Pero el cuerpo del joven Brainerd era débil, lo que constantemente lo hundía en la enfermedad y sentimientos de duda e insuficiencia. También sufría de depresiones constantes, en gran medida causadas por la soledad. La depresión fue una carga que el joven Brainerd tuvo que soportar durante toda su vida. En su diario, sin embargo, hay referencias repetidas al hecho de que se sentía indigno. Además, mientras reflexionaba sobre sus dificultades, su diario se llenó de repetidas expresiones de gratitud al Señor. Él podía ver que estas experiencias le ayudaban a pensar en el Señor y a cultivar su anhelo por el cielo. Más tarde dejó a sus anfitriones y decidió vivir entre las tribus cercanas. Se mudó a una tienda indígena en Count Amick, Nueva York. Este no era necesariamente un alojamiento ideal, pero eliminaba la necesidad de viajar diariamente. También le permitió vivir directamente con las personas que buscaba evangelizar y aprender su idioma en el proceso. Después de pasar casi un año en Count Amick, se mudó a la frontera. Fue a las bifurcaciones del río Delaware
al noreste de Bethlehem, Pensilvania, para servir en solitario. Pero necesitaba encontrar un traductor, ya que el dialecto de la región era completamente diferente de lo que había estudiado. Pronto conocería a Moses Tarami, quien eventualmente se convertiría en su traductor y en el primer converso de su ministerio. Comenzó a hacer viajes a las regiones circundantes para buscar nuevas oportunidades para difundir el Evangelio. En esos viajes estuvo expuesto con frecuencia a las inclemencias de la inhóspita región, lo que agravaría los síntomas de su tuberculosis. Pero el aliento llegó cuando comenzó a presenciar el fruto de su trabajo. Durante uno de sus viajes, Brainerd predicó en una aldea indígena. Entre los nativos que se habían reunido había una joven de 20 años, hija de un notable jefe. Su familia había sido terriblemente maltratada por los colonos blancos. Sin embargo, al escuchar a Brainerd predicar, el espíritu comenzó a moverse y ella llegó a la fe en Cristo. Más tarde recordaría a sus hijos que Brainerd fue la primera persona blanca a la que amó. Uno de los nietos de la nativa escribió: ella amaba mucho a David Brainerd porque amaba tanto a su Padre Celestial que estaba dispuesto a soportar las dificultades, viajar por las montañas, sufrir hambre y dormir en el suelo para poder hacer bien a su gente. La conversión de esta mujer marcó un punto de inflexión en el ministerio de Brainerd. En cuestión de días, se observó una sensibilidad espiritual sin igual entre los indígenas. Pronto hubo una especie de gran despertar entre los nativos, mientras muchos venían a Cristo y estaban ansiosos por conocer más sobre su nueva fe. Pero la salud de Brainerd comenzó a complicarse, con los rigores de su ministerio itinerante acelerando el avance de la tuberculosis. Comenzó a registrar sus expectativas del cielo en su diario cuando se dio cuenta de que lo inevitable se acercaba. En septiembre de 1746 escribió: «Oh, qué bendición es estar habitualmente preparado para la muerte». Debía buscar reposo, así que el 20 de marzo de 1747 se despidió de sus preciosos creyentes y abandonó la frontera indígena. Buscando ayuda, se dirigió a la casa de Jonathan y Sarah Edwards en Northampton, Massachusetts, a donde llegó en mayo. Un médico experimentado visitó la casa de los Edwards para evaluar el estado de salud del joven Brainerd, solo para darle la noticia de que no existía ninguna posibilidad de recuperación. Sin embargo, Brainerd reunió las fuerzas para poder viajar a unos 160 kilómetros hasta Boston para entregar un reporte sobre su trabajo misionero. Después de casi morir durante su viaje a Boston, regresó a la casa de los Edwards para pasar sus últimos meses de vida. En una ocasión, Jonathan Edwards reunió a toda su familia alrededor del lecho de Brainerd para reflexionar sobre la gloria y la bondad de Dios. El propio Edwards reflexionaría más tarde sobre cómo Brainerd habló sobre su querida congregación con tanta ternura que su discurso fue interrumpido por las lágrimas de los presentes. Brainerd insistió en que sus diarios y sus escritos personales fueran destruidos, pero sus allegados no le cumplieron este deseo, sino que los guardaron con el objetivo de que otros se beneficiaran de la profunda riqueza espiritual que contenían. David Brainerd murió el 10 de octubre de 1747 a los 29 años, después de haber sido cristiano por 8 años y misionero por 4 más. Sin embargo, es probable que nadie haya tenido una influencia tan grande en el movimiento misionero moderno como este joven. Gran parte de la influencia que tuvo el fugaz ministerio de Brainerd fue gracias a la labor de Jonathan Edwards. Edwards se vio tan afectado por la vida de este joven que quiso tomar su diario, escritos personales y agregó algunos comentarios personales sobre su relación con el joven misionero. Así, en 1749 se publicó bajo el título de La vida y el diario de David Brainerd. Ni siquiera el propio Edwards podría captar el impacto que tendría este escrito. En el futuro, este diario impulsaría el deseo misionero y ministerial de personajes tan importantes como John Wesley, John Newton, William Carey, David Livingstone, Jim Elliot y muchos más. La admiración que se siente hoy por David Brainerd es irónica, ya que en muchos aspectos fue un fracaso. Su vida plagada de mala salud, dudas y depresión, contrastada por una profunda determinación de obedecer el llamado de Dios, paradójicamente son ejemplares. La vida y el ministerio de David Brainerd son un recordatorio para nosotros hoy de que debemos abandonar cada vez más los placeres de este mundo y buscar la gloria de Dios en Cristo. ¿Y tú qué piensas?
¿Cuáles son tus estándares para medir el éxito ministerial? ¿Cómo las adversidades y las luchas personales te pueden ayudar a ver más al Señor que a ti mismo? ¿Qué elementos de la vida de David Brainerd te han impactado? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. Como les dije anteriormente, primeramente la influencia de Jonathan Edwards, ¿verdad? Que ha sido uno de los predicadores que más ha impactado, y de hecho cuando me acerqué primeramente a la historia de este hombre fue precisamente por el libro que Edwards escribió, y luego el hecho de ver su edad, ¿verdad? La edad de David Brainerd al morir, y ver mi edad, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se lo preguntaron cuando estaban viendo este material, ¿cuántos de nosotros tenemos más de 8 años de ser creyentes? Y realmente esta persona con 8 años de ser creyente se involucró apasionadamente en la evangelización a otros. Y cuando meditamos en estos ejemplos y en estos testimonios, realmente tenemos que mencionar y meditar dónde están las prioridades, dónde está el tesoro de mi vida, ¿verdad? Y es ahí cuando, viendo esta historia, viendo el testimonio de Brainerd, viendo cómo tal vez ni siquiera era el más calificado, ¿verdad? Una universidad no lo ordenó, ni 2 universidades, las 2 se negaron a ordenarlo como pastor. Tal vez no tenía las mejores capacidades en cuanto a su vigor, era el que se enfermaba constantemente. Tal vez su vida anímica no era la mejor, otros muy posiblemente a su alrededor eran los entusiastas, los bromistas, y quizá él tenía una vida un poco más triste por las depresiones que había sufrido. En muchos sentidos, mis hermanos, no es el modelo, ¿verdad? Que uno podría decir, su vida refleja todo lo que yo quisiera hacer, pero fue fiel y se abnegó a mucho por ser fiel. Y dentro de todo lo que él se abnegó, lo que más me llama la atención es que en su vida ministerial la salud no fue un impedimento para servir al Señor. ¿Lo notaron, hermanos? No fue que él se dio cuenta años más tarde, no, él viajó enfermo. Él sabía que él estaba enfermo. Él hacía anotaciones, él meditó acerca del cielo incluso en sus anotaciones, porque él sabía de su enfermedad, pero él fue fiel. Cuando ya la muerte era un camino inevitable, claramente él decide salir de la iglesia, de la región donde él estaba sirviendo como misionero, y su testimonio sirvió de manera providencial para otros misioneros que ustedes vieron en la lista, ¿verdad? Y muchos de ellos muy conocidos en cuanto a sus alcances, como John Wesley. La semana pasada hablamos un poco, el pastor Mike nos hablaba de Jim Elliot, cómo estas personas fueron influenciadas por la vida de un joven fiel. Si yo pudiera meditar en la vida de este hombre, yo podría decir que él estaba padeciendo por amor a la gente. Él estaba dispuesto a padecer por amor a la gente. Él estaba dispuesto a desgastarse por amor a otros. Él estaba dispuesto a no mirar por su propio bien, sino por el bien de los demás, y poner su vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y literalmente cuando yo me voy a Corintios capítulo 4, es mucho de eso lo que yo veo en el pasaje. Y ahí sí nos vamos a detener ya más en algunos versículos. Versículo 16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El texto inicia con una palabra de transición o con una frase de transición diciendo por tanto. O sea, por tanto está explicando algo que está previamente escrito, ¿verdad? ¿Qué está previamente escrito? Bueno, cuando usted ve lo que Pablo le está diciendo a los corintios, cómo él como apóstol ha estado dispuesto a darse por ellos, cómo los apóstoles, incluso los siervos del Señor, han estado dispuestos a darse cada vez más, usted notará, por ejemplo, que a partir del versículo 7, él empieza a hablar que tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea del poder de Dios y no de nosotros, y escribe que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Notan cómo cada una de estas palabras
podrían ser un sinónimo de fracaso, ¿verdad? Y dice el versículo 10, llevando en él, palabra importante, cuerpo. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En el contexto se nos deja ver algo. El apóstol Pablo está dejando ver que su fidelidad, su pasión para que otros escuchen la palabra de Dios, se ve en su cuerpo incluso. Su cuerpo que se está desgastando. Hermanos, ¿se imaginan al apóstol Pablo, que quizá, yo creo que ninguno de nosotros podría decir que es un anciano, ¿verdad? No está en la edad de un anciano. Pero se imaginan cómo podía verse el cuerpo del apóstol Pablo, cómo se podía ver el desgaste en Pablo. ¿Alguna vez usted ha meditado en esto? Si Pablo parecería menor de la edad que tenía, yo creo que no. Yo creo que parecería mucho mayor de la edad que tenía. Y yo posiblemente puedo suponer que su cuerpo era un cuerpo desgastado antes de su muerte. ¿Recuerdan su testimonio? Como él contó que había sido apedreado, que había sido balanceado, había sido arrastrado, había sufrido un naufragio. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Se imaginan estar preso en Roma, preso en Filipos, preso, cárcel? Cuando el apóstol Pablo le está contando a los corintios lo que él está dispuesto a hacer para que ellos permanezcan fieles, el apóstol Pablo también llega a la conclusión de que su esfuerzo por esas personas se observa en su cuerpo. A tal punto que cuando nosotros leemos en el versículo 16, por tanto dice, aunque sea desgastante para el cuerpo, ¿qué sigue diciendo? No desmayamos. ¿Lo notaron? No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, que esta frase sería equivalente a cuerpo, nuestro hombre exterior se va desgastando, lo que venimos hablando, en sintonía con lo que venimos hablando, su cuerpo ha venido en deterioro, dice el interior, no obstante, se renueva de día en día. El hombre interior, esa parte inmaterial del creyente que está en la espera de un cuerpo glorificado, que ya hablaremos de él. Versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, vean las descripciones de Pablo hacia las tribulaciones. Esta leve, y la palabra tribulación allí se podría traducir literalmente a presión, la presión que se ejerce sobre un objeto, ¿verdad? Pablo podría estar diciendo, esto es leve, esta presión que siento es leve y es momentánea. Pero no perdamos de vista que la tribulación es una presión. Ahora, quiero explicar esto de una manera tal vez gráfica. Si usted está tripando un artículo que explote, no sé, una bomba, un globo, un huevo, ¿verdad? Este objeto está experimentando una presión. Hermanos, esa presión va a ser leve y momentánea, ¿sí, verdad? ¿Por qué? Porque el objeto va a explotar. ¿Me siguieron? Que es que a veces nosotros tenemos la percepción de que este tipo de versículos lo que nos están tratando de decir es que, no, ya esa presión se va a quitar. No, es que esa presión va a acabar, ¿verdad? Va a llegar hasta el final y este cuerpo físico se va a ir. ¿Me voy a entender, hermanos? Esto humano va a dejar de ser. Esta tribulación es momentánea, esta tribulación es leve. Y entender que esta tribulación es leve y es momentánea, dice el apóstol Pablo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo estoy pensando en lo que sigue, no estoy pensando en lo que estoy sufriendo ahorita. Esto es leve y momentáneo, porque el peso de lo que yo creo me dice que eternamente disfrutaré de la gloria. Entonces, cualquier presión momentánea que yo tenga no se compara con una eternidad de gloria. De hecho, muy buena apreciación, ¿verdad? Porque lo que nosotros consideramos leve, lo consideramos leve comparándolo ¿con qué? Con la eternidad. Pues claramente una vida de 80, 90 años de tribulación a una vida de 29 años como la de David Brainerd es leve en comparación con la eternidad. ¿Me voy a entender, hermanos? Es
Es una leve tribulación momentánea. ¿Por qué se considera leve y momentánea? Por el peso de la gloria que está en la mente del apóstol Pablo. Sigue diciendo, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven. El desgaste físico se va a ver, posiblemente. El cansancio es algo que se ve. Pero los ojos del apóstol Pablo no estaban puestos en eso. Estaban puestos en las cosas que no se ven. ¿Por qué? Reitera la idea. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y vuelvo y repito el tema del contexto. Recuerden que el apóstol Pablo le está dando mucho énfasis al cuerpo. El cuerpo que se desgasta. El cuerpo que ha sido desamparado, derribado. El cuerpo que lleva las marcas por todas partes de la muerte de Jesús. De este cuerpo, él sigue hablando en capítulo 5, versículo 1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, pregunto hermanos, ¿cuál es esa morada terrestre? El cuerpo. Voy a hacer aquí un paréntesis. Si usted es de los que hace sus devocionales por capítulos, empezar capítulo 5 aislado del contexto del capítulo 4, le hubiese llevado a otra conclusión distinta. Si usted apenas estuviera empezando a leer este capítulo 5, versículo 1, y usted diría, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tal vez usted se imagina su casa, su barrio. ¿No voy a entender? Pero como ya hemos leído el contexto anterior, nos damos cuenta que no, lo que el apóstol Pablo viene hablando es del cuerpo. Y él dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, usa la palabra tabernáculo, o en otras traducciones usa la palabra tienda. Sabemos que el apóstol Pablo es experto en tiendas, ¿verdad? Y él sabe de lo que está hablando. Él sabe cómo una tienda va a llegar a ser temporal. Él sabe cuando una tela ya no sirve, se deshace, se envejece, se percude. Y en esos trabajos de los que montaban tiendas en la época, una tela percudida era prácticamente una tela inútil, ¿verdad? Puesto que las telas tenían que experimentar cierta tensión. Y esto, si esa tensión, la tela cedía, esa tela no servía para hacer una tienda. El apóstol Pablo también habla mucho de esto y el contexto del Nuevo Testamento comparan la palabra templo con la palabra cuerpo en frecuentes ocasiones, ¿verdad? De hecho, aquí mismo en Corinto dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Me voy a entender, hermanos? La palabra templo, y hago aquí también una aclaración, la palabra templo no sustituye la palabra iglesia, como algunas personas en algún momento han llegado a pensar, ¿verdad? Que la palabra templo es sinónimo de iglesia. No. En el Nuevo Testamento la palabra templo, asociando la imagen del Antiguo Testamento, ¿verdad? La palabra templo es símbolo de cuerpo. De cuerpo. Porque nuestros cuerpos ahora son aquellos donde mora la presencia de Dios. ¿Sí? Y en este contexto en particular el apóstol Pablo está diciendo, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo allí? A nuestra vida eterna. ¿Pero cuál es este edificio? Otro cuerpo. Un cuerpo glorificado. Otro cuerpo, pero mucho mejor, porque este cuerpo viene de Dios. No trae la corrupción de la carne, no, es un cuerpo de Dios. Una casa no hecha de manos, una casa eterna en los cielos. Y cuando yo medito en esto, mis hermanos, cualquier desgaste que mi cuerpo físico llegue a sufrir no va a tener valor en comparación con el cuerpo eterno que yo voy a recibir. Pero piensen cuántas personas se están privando de la bendición de servir a Dios con pasión, simple y sencillamente resguardando la integridad de sus propios cuerpos. Paréntesis, no estoy diciendo acá que seamos irresponsables en cuanto a nuestro descanso y nuestra salud, no. No estoy diciendo que descuidemos, no. Lo que estoy diciendo es que no idolatremos esto, ¿verdad? Y que esto no sea la causa de una vida no apasionada por la obra de Dios. Que lamentablemente, y voy a decirlo con toda honestidad, yo veo hoy en día creyentes idolatrando su cuerpo, su confort, su salud. Es que no voy porque hay mucho frío y me enfermo.
y David Brainerd con tuberculosis predicando el evangelio. ¿Me voy a entender, hermano? Es que no voy porque tengo un dolorcito de cabeza. ¿No será que estamos idolatrando demasiado el confort de nuestra vida terrenal, la salud de nuestro cuerpo? ¿No será que nuestro cuerpo es una prioridad sobre nuestras metas espirituales? Pero cuando estamos hablando de misiones, y digo esto con toda honestidad, mis hermanos, y con toda seriedad, las misiones no solamente deberían desgastar nuestras billeteras, también deberían desgastar nuestros cuerpos. ¿Me siguen con lo que estoy tratando de decir? Gloria a Dios por esas personas que están dispuestos a sacar sus billeteras y apoyar la obra misionera. Gloria a Dios por ellos. Pero ojalá que no sea solo esto. Ojalá que mi cuerpo también esté dispuesto a esforzarse por la obra misionera. Que mi sueño se prive por orar por otros. Que mi cansancio sea puesto en segundo lugar cuando se trate de acompañar, de congregarme, de hablarle a otro que está necesitado de la palabra de Dios. ¿Y por qué podemos llegar a todas estas conclusiones? Porque este tabernáculo es temporal, pero el cuerpo que Dios está preparando para nosotros es eterno. Poco importa lo que me va a pasar con este cuerpo. Poco importa, realmente. ¿Le ha pasado a usted que tiene que pintar o remodelar su casa? Y se tiene que poner la ropa apropiada para ese trabajo, ¿verdad? ¿Cuál ropa elige usted? La desgastada, ¿verdad? Un día de estos, mis hermanos y yo nos pusimos de acuerdo, que mi mamá estaba un poco enferma, ¿verdad? Y el cuarto lo tenía un poquito mal, ¿verdad? Y fuimos y se lo pintábamos y etcétera. Y yo me fui con un pantalón todo feo y mi esposa me dijo, ¿para dónde va con ese pantalón? Voy a ir a pintar. Y cuando regresé, el pantalón llegó más feo de lo que se fue, ¿verdad? Usted sabe que los que no somos expertos en pintar llegamos todos manchados. Los expertos son los que salen impecables, ¿verdad? Los novatos salimos todos manchados. Y así salí, todo manchado. ¿Me dolió? No, que el pantalón ya estaba viejo. ¿Para qué me va a servir ese pantalón viejo? Hermanos, yo no me voy a poner el estreno del 24, ¿verdad? En palabras de las personas que sacan esa ropa nueva, ¿verdad? Para ir a pintar. El estreno el 24 de diciembre para ir a pintar la... No, yo no me voy a poner eso. Bueno, cuando yo vuelvo a ver este cuerpo, cualquier mancha, cualquier rasguño y cualquier daño que le ocurra a este cuerpo en virtud de la obra evangelística y misional que Dios tiene planeada para la iglesia, si algo le pasa a este cuerpo, no es nada. Porque tengo una mudada nueva que me está esperando. Pero ¿cuántos tal vez estamos idolatrando esa prenda? Estamos demasiado pegados a esta prenda que no queremos que nada le pase, aunque ya le ha pasado mucho. Y aunque día a día pasa y se desgasta, cuando el hombre interior es el que día a día pasa y se renueva. Entonces mi mente debería estar puesta, colocada, mis ojos deberían estar atentos hacia lo que no se ve, no hacia lo que se ve. Y todo esto, cuando lo comparamos con la vida de misioneros como David Brainerd, cala todavía más en nuestros corazones. En mi corazón, particularmente, ha calado mucho. ¿Cuánto estoy dispuesto yo a someter mi cuerpo, el confort de mi cuerpo, el descanso? Porque todas estas cosas se están convirtiendo en ídolos, mis hermanos. Y este es el peligro. Todas estas cosas se están convirtiendo en ídolos. Para mí es irracional y yo todavía no comprendo que una persona joven, con todo su vigor y toda su fuerza, idolatre tanto su cuerpo que no desee congregarse con sus hermanos en la iglesia y que por otro lado, una persona anciana, un adulto mayor, un hombre, mujer, esté dispuesto a venir aunque le pueda pasar algo en su fragilidad de cuerpo. Preste la atención un domingo en la iglesia. Preste atención, mis hermanos. Adultos mayores viniendo, sentándose,
Tal vez personas que trabajan como mujeres están muy constantemente viendo esto, aquella señora que hay que abrirle ahí, que hay que ayudarle, que hay que sentarla. Y está aquí. Y está aquí. Tal vez otra persona con el vigor de sus fuerzas y de sus manos, con toda una vida de vigor y de fuerza, y tal vez idolatrando el confort, el cansancio. ¿Verdad? Estaba levantando la mano, hermano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Y sí es cierto, obviamente lo que estoy mencionando es a tipo de ejemplo, ¿verdad? Y gloria a Dios por ver jóvenes, jóvenes, y esto es bueno. Preguntémonos, mis hermanos, ¿cuánto estamos dispuestos a que nuestro cuerpo padezca? Porque, vamos a ver, el ejemplo que yo estoy poniendo gira alrededor de congregarse, de orar, hermanos, esto no deja cicatrices. A nadie le sale una herida por estar sentado en la banca, aunque Henry dure 20 minutos más de lo que tenía que durar, ¿verdad? El apóstol Pablo en su momento dijo, con el mayor placer yo me gastaré, aun a mí mismo me gastaré por amor a ustedes. Y él llega a decir lo siguiente, aunque amándolos más, sea amado menos. Wow, él no estimaba su cuerpo como algo precioso. Y volvemos a la cultura superficial, como todos están tratando de considerar preciosos sus cuerpos, sus propios cuerpos. Las redes sociales están llenas de filtros para que las personas se sientan bonitas, para que el amor a su propio cuerpo crezca, para que el amor a lo que se ve crezca. Todo es superficial. Usted fácilmente se va a poder tapar una arruga, teñirse su pelo, tantas cosas, que no estoy diciendo que sea malo, pero socialmente hablando son un eco de lo superficial que somos. Cuidado, hermanos. Cuidado de estimar nuestro cuerpo como una cosa tan estimable que no estemos dispuestos a someterlo a heridas y a sufrimiento para el avance del reino de Dios, ¿verdad? Mi hermano estaba levantando la mano otra vez. Ujú. Sí, claro, claro, claro.
Ujú. Ujú. Sí, sí. Sí, completamente. Vamos a ver, es que esa negación es ser como Cristo y nuestra meta es ser como Cristo, ¿verdad? Usted no vio a Cristo estimando su propio cuerpo. Y si nuestra meta es imitar a Cristo, eventualmente nosotros vamos a tener que llegar a eso, hermanos. De nuevo, esto no es un llamado al descuido personal, no me malinterpreten. Y yo creo que lo estamos dejando claro. Es un llamado a no poner por encima mi satisfacción que la fidelidad al cumplimiento del plan de Dios. Priorizar. Ser fiel al cumplimiento del plan de Dios es prioritario con respecto a mi satisfacción y mi confort personal. Es prioritario. Mi cuerpo es pasajero. Es prioritario servir a Dios y ser fiel. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió sumamente cansado por algún servicio para los santos o para personas incrédulas? Yo mismo me lo estoy preguntando. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Se recuerdan al Señor Jesús regañando a sus discípulos en el monte de los olivos? ¿Se recuerdan? No habéis podido velar conmigo 2 horas. Y a veces a mí me da vergüenza escuchar ese regaño en un devocional de 5 minutos. ¿Me explico? Yo estoy leyendo ese devocional en 5 minutos de mi día. Y en mi devocional Jesús está regañando a sus discípulos por no haber podido velar con Él 2 horas. Hermanos, esa abnegación, esa entrega, este hecho de que nuestro cuerpo no es nuestro ídolo, es lo que debería caracterizarnos para una pasión misionera. Y por otro lado, ¿cuántas de las personas que nosotros apoyamos están exponiendo su cuerpo a este nivel? Porque también voy a ser sincero con esto. David Brainerd se hizo famoso por providencia de Dios. Porque tampoco fue que él estaba en el lecho de muerte y le pidió a Jonathan Edwards, por favor, ahí está mi diario, escriba y comente todo lo que lea. No, él pidió, rompan todo, yo no quiero que nadie lea esto. Y no le hicieron caso, fueron chismosos y prefirieron exponer su vida que romper su material. Y gloria a Dios, porque eso sucedió, porque muchas personas fueron beneficiadas con su testimonio. Pero ¿cuántos misioneros están hasta muriendo en el completo desconocimiento? Porque su meta no es ser famosos, no es ser conocidos, es ser fieles. Pastores están en redes sociales, en YouTube, famosos, con miles de seguidores. Gloria a Dios. Algunos, tal vez usted y yo, nos hemos beneficiado del ministerio de pastores famosos que predican fielmente la palabra de Dios. Quizá. ¿Cuántos pastores sin fama, con congregaciones pequeñas, están viendo en sus cuerpos las marcas de ser fieles? Y están allá siendo fieles. Nunca van a tener un video de YouTube con más de 13 visitas. Eso sería un sueño. Y ahí están siendo fieles. ¿Cómo yo voy a ver un sobre de ofrendas, una promesa misionera, y de nuevo voy a preferir invertir tal vez X cantidad de dinero en la satisfacción de mi cuerpo, cuando hay otros que están poniendo su cuerpo a un lado por ser fieles al cumplimiento misionero? De nuevo, esto también gira alrededor de una aplicación en el sentido, demos, hermanos, demos, porque hay otros que están privándose del confort con tal de ser fieles. Y yo creo que hay testimonios, no tenemos que tal vez irnos a lo desconocido, hay testimonios conocidos por esta iglesia. Hace unos días estábamos, y ya no me voy a extender más porque ya casi me voy a pasar, estábamos hablando de los videos que hemos puesto los domingos en la mañana, y en este caso estábamos hablando de don Alex Taylor, ¿verdad? Y estaban comentando en la reunión, ¿se acuerda cuándo fue la última vez que él vino aquí a predicar a la iglesia? Ah, sí, fue aquella vez que se desmayó. Imagínense, hermanos. Otra persona, tal vez, yo no sé, hubiese puesto demasiada prioridad sobre su cuerpo y decir, no, pero vea, yo ya no estoy para estas cosas, mejor. Y ahí está. Y es que no está aquí, a la esquina, a la vuelta. Está metido predicándole a indígenas en Panamá, en un lugar donde ustedes vieron el recorrido de un vehículo, en esos sitios, hermanos. Y usted y yo vemos el sobre ofrenda, sabemos que apoyamos a una persona como él, y a veces preferimos agarrar esa cantidad e invertirla en nosotros mismos.
Me estoy dando a entender, hermanos. No se trata solo de poner mi cuerpo para que mi cuerpo sufra las marcas, sino de apoyar a aquellos a quienes han puesto su cuerpo para que su cuerpo lleve las marcas de Cristo. Eso es misiones. El pastor Mike lo explicaba muy bien el domingo pasado, diciendo que esa persona que desciende al pozo posiblemente va a salir rasguñada, aruñada, va a salir rota, de oscuridad que no ve. Y los que estamos sosteniendo la soga tal vez salgamos chimados de nuestras manos con ampollas. Pero en esta sociedad muy probablemente alguien diga, uy no, esta soga la suelto, duele mucho. Alguien bajando al pozo, uy no, me rompí, sáquenme. Y no nos damos cuenta de que abajo en el fondo hay alguien diciendo, ayuda, ayuda. Y nosotros pensando en nuestras ampollas y nuestras heridas. Testimonio de Pablo en 2 Corintios, el testimonio de un joven llamado David Brainerd, ojalá que nos motive a darnos aún más allá de nuestras propias fuerzas. Y no poner nuestro cuerpo como un ídolo. No le sirva al cuerpo. Que su cuerpo sirva, más bien, es lo contrario, ¿verdad? No le sirva al cuerpo, sino que su cuerpo sea su siervo. Su cuerpo debe ser una herramienta para cumplir la misión de Dios. Y ese es el llamado, mis hermanos. Como les dije al principio, y lo vuelvo a repetir, yo me sentí muy identificado con esta historia al ver a un misionero muriendo a la edad que yo tengo, y yo digo, vamos a ver, 8 años de ser creyente, está muriendo, se ha metido en... Por otro lado, ver uno de los predicadores que más ha afianzado tal vez, o más he consumido, más he leído, que me encantan ver sus predicaciones, conmovido por la vida de una persona fiel, dispuesto a dar a conocer su historia. Sería yo un hipócrita si admiro la predicación de Jonathan Edwards y no admiro la compasión de su corazón hacia una persona que se ha entregado en fidelidad hacia la obra. ¿Me voy a entender? Yo no puedo admirar, tengo que ser orgánico. Y cuando admiro, y lo digo con mucha sinceridad, a este hombre, eventualmente también esto me tiene que llevar a una admiración hacia lo que él admiraba. Y él admiraba a las personas que se dedicaban a las misiones. ¿Cómo yo no lo voy a hacer? ¿Cómo yo no lo voy a hacer? Las misiones sea un motor que bombee nuestra vida, una pasión en nuestro interior. Vamos a orar para terminar, hermanos. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, por los testimonios en la historia de lo que ha ocurrido. Gracias, Padre, por personas abnegadas, que han puesto sus cuerpos a ser maltratados, se han expuesto a la intemperie, con la meta de ser fieles, Señor. Pastores que se exponen al vituperio, a las burlas, a los señalamientos, a las quejas, pero siguen fieles. Misioneros que se exponen a la muerte, pero están fieles. Señor, ayúdanos a nosotros a considerar a qué me estoy exponiendo, a qué estoy dispuesto a poner mi cuerpo. Si estamos dispuestos a que nuestro cuerpo lleve marcas, sea maltratado, o estamos idolatrando, Señor, quizá nuestra vida terrenal a tal punto que no queremos ni un rasguño. Padre, si ese es el caso, perdónanos. Perdónanos, ayúdanos a no estimar nuestras vidas más de lo que debemos. Tener un concepto alto de lo que somos y lo que hacemos. Ayúdanos a entender que este cuerpo es temporal, es pasajero. Las presiones, las luchas y las pruebas son temporales y son pasajeras. Y hacemos bien en permanecer fieles aunque la presión sea mucha, porque más adelante tú nos darás un nuevo cuerpo, eterno, para habitar en tu gloria y adorarte por la eternidad, Señor. Y ahí deben estar nuestros ojos, no en el confort del hoy, sino en la gloria del mañana. Perdónanos si hemos sido idólatras de nosotros mismos. Y ayúdanos a ver ejemplos como el de Pablo, como el de Brainerd y como el de tantas personas, incluso algunos en el desconocimiento total. Ayúdanos a ver esos ejemplos, aprender de ello y estar dispuestos a sufrir por tu causa si es necesario, Señor. Porque
si tú siendo maestro sufriste, ¿cómo nosotros siendo discípulos esperaríamos algo diferente, Señor? El discípulo no es más que su maestro. Y nosotros, Señor, si tu voluntad es que nuestros cuerpos lleven las marcas de tu cruz, de tu sacrificio y de tu muerte, si esa es tu voluntad, Señor, ayúdanos a estar dispuestos y a entender que el dolor va a ser momentáneo, pero la gloria será eterna. Muchas gracias, Señor. Bendice el resto del culto del día de hoy y las peticiones que van a ser expuestas. La honra y la gloria sea para tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.